El nuevo Código Penal Dominicano, próximo a aprobarse, ha desatado las críticas a todos los niveles, incluidas las del propio gobierno. Y no es para menos, porque los cambios que esa pieza tiene preocupan a muchos sectores, incluido el mismo Congreso Nacional, sectores, diputados que forman parte de ese cuerpo legislativo, así como instituciones como CONANI, el Ministerio de la Mujer y otros órganos públicos hacen serios cuestionamientos a lo que es el resultado del Código Penal, porque sostienen que hay un retroceso en términos de lo que son los asuntos de familia y todos esos elementos, así como las penalidades. Por ejemplo, se va a disminuir la pena por violencia y eso hace que órganos como lo que es referido al Ministerio de la Familia, CONANI y otros órganos que tienen que ver con la niñez y con la familia, pues muestren preocupación. Sencillamente, estamos frente a un documento, a una legislación que además preocupa a la sociedad civil casi en su contexto completo, porque ese retroceso en el marco de la familia se ve, pero en el marco de legislar y de crear privilegio ha llevado a entender que la situación es preocupante. Por ejemplo, algunas instituciones públicas no tendrán responsabilidad penal. Se incluye dentro de las instituciones privadas a la iglesia, que se va a excluir de la responsabilidad penal. Y así muchos otros sectores no tendrán responsabilidad penal. Eso es una situación que preocupa porque dentro de esa dinámica ustedes saben cómo ha estado la iglesia vinculada a tanta denuncia y a tantos hechos, incluso condena de padres y otros que se han ido del país cuando se le acusa de intentar violar o de haber violado niños y niñas. Entonces, todas esas situaciones han dado a trate con que se haya y se esté cuestionando un código que en el siglo XXI, en vez de endurecer la pena, la disminuye. Crea alguna figura nueva para enfrentar los delitos de alta tecnología, pero los actores que participan del cuestionamiento y que también participan de la pieza, muchos de ellos la están cuestionando, necesariamente no significa que hayan sido parte, sino que forman parte de los órganos, como es el Congreso Nacional y muy específicamente las cámaras de diputados. Hay legisladores que están cuestionando el sentido de la práctica, pero hay que recordar que en este momento el Partido Revolucionario Moderno es quien controla la gran mayoría, tanto en el Senado con los señores senadores y en la Cámara de Diputados con los señores diputados. Entonces, ha sido un proyecto que ha venido con una cuestionante, incluso para disminuir el antagonismo de la propuesta de conflicto y de rechazo, se han dejado las tres causales fuera de la legislación. Eso significa que vamos a disminuir o vamos a quitar esta situación porque nos crea demasiado escándalo, nos crea mucho alboroto, pero sin embargo se están creando otras que en el tiempo, van a crear cuestionamientos. ¿Cómo cuáles? Imagínense ustedes la policía y los estamentos militares teniendo ellos sus propios tribunales. Dígame usted
si esa práctica hace más de 20 años o 25 años que se eliminó, que una situación así vuelva con la cantidad de delito que tanto interno en las instituciones como fuera cometen los miembros de los órganos uniformados. Eso da a entender que vamos a tener o vamos a crear una gama de privilegios que la sociedad no lo va a soportar. Y esas son de las críticas y de los cuestionantes que tiene. ¿Qué espera el país? Espera que el gobierno o específicamente el presidente observe la ley, la devuelva, pero si esta ley tiene el visto bueno del partido, es probable que el presidente la promulgue y le dé vigencia. Sin embargo, hay que recordar que durante el segundo gobierno de Danilo Medina, esto pasó en igual similitud. En igual similitud, quiero plantear la idea de que fue aprobado el código. El presidente no lo observó y lo promulgó. Sin embargo, el Tribunal Constitucional lo declaró nulo, de manera que volvió a cero y luego se volvió a reintegrar a las cámaras legislativas. Esa situación pudiera tener el mismo impacto ahora porque las instituciones que están objetando la aprobación tal y como ha sido presentada en el Congreso Nacional, pues no van a quedarse de manos atadas y van a concurrir con una u otra acción legal para detener lo que ellos entienden es un retroceso en cuanto a los derechos humanos y otras modalidades legales, incluso con las penas que se aplicarían a determinados casos de todas esas situaciones que envuelve la legislación. Hay que recordar que nuestra legislación, el Código Penal Dominicano, data del año de 1884. De 1884 a la fecha, estamos hablando alrededor de 230, 240 años. Eso tenemos nosotros bajo elemento de una legislación ya con necesidad, una legislación que amerita cambios, porque las sociedades se han cambiado, las sociedades se han modificado, los delitos, la naturaleza de los delitos es muy distinta ya a la que en ese entonces se tenía, y todo eso da a entender que necesitamos una legislación, pero la actual legislación que posiblemente se hiciera o se pudo haber hecho realidad el pasado viernes. Hablo en ese sentido porque al momento de este programa todavía no había, al momento de grabar este programa no había una información definitiva y probablemente hayan acontecimientos que en esta conversación no lo hayamos recogido y que pudiera pensar el oyente que estamos dando una información que no es concatenada con la realidad. Estamos hablando de de algo que se presume, pero todavía no está al momento de esta grabación. De manera que eso es lo que se espera. Pero si sucediera, reiteramos, va a haber una lucha legal alrededor de la figura de la nueva ley denominada Código Penal. Y a partir de ahí, las cosas veremos dónde van a quedar en el escenario de la legalidad, porque recuerden, ahora existe en nuestro país lo que es el Tribunal Constitucional, un órgano apegado a interpretar y regular todo lo que sea el ámbito de la Constitución, y sobre esa base el código y todas las leyes de la República Dominicana tienen que tener una especie de sedazo para
acordar y mantener la normativa de lo que es la Constitución como supremacía legal de todos los demás órganos y componentes de nuestras instituciones jurídicas en República Dominicana. Vamos a esperar, vamos a ver qué va a pasar o qué ha pasado al momento de este programa y vamos a ver cómo se va definiendo este proceso. Señores, Paradigma Legal llega a su parte final. Como siempre, recordarles que se suscriba si ya se suscribió, comparta esta información para que lleguemos a otra comunidad y ampliemos esta comunidad para que usted tenga información de sentido común, pero con una verdad absoluta. Recordarle que esto es Paradigma Legal. Gracias.